Muy buenas tardes para todos. Soy Wilson Buitrago, miembro de la Junta Directiva de Acolcur, la Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero. Acolcur, que tiene personalidad jurídica desde junio de 1977 y que desde entonces ha trabajado para la industria curtidora colombiana. Acolcur agrupa químicos y técnicos de la industria del cuero en Colombia, promueve la capacitación en ciencia y en tecnología, propicia y realiza conferencias, seminarios, cursos, incrementa la superación intelectual de técnicos y químicos asociados. Muy buenas tardes para ustedes. Hoy es un placer para nosotros seguir en nuestro ciclo de conferencias de capacitación y actualización y tenemos un invitado muy querido en nuestra asociación, miembro activo de la asociación, ex miembro de esta junta directiva. Está aquí con nosotros el ingeniero Oscar Duque, va a hacer la presentación de su libro Piel Curtida. Al ingeniero Oscar Duque es ingeniero en química de la Universidad Nacional de Colombia, de la seccional de Manizales, vinculado a la industria curtidora desde ya hace bastantes años, desempeñándose en el área de producción y administración de diferentes curtiembres en el país, como curtiembres de Itagüí, curtiembres Búfalo, Puro Cuero. También ha trabajado en curtiembres del exterior, en Centroamérica. Profesor de cátedra en asignaturas sobre procesos industriales y procesos de curtición en la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y la Corporación Lasallista de Caldas, Antioquia. Es investigador, escritor, educación con vocación de servicio y pasión por la industria, principalmente por los procesos de curtición y aprovechamiento de subproductos de la industria cárnica y curtidora. Ingeniero Oscar Duque, un placer tenerlo aquí, nos honra con su presencia. A todos los participantes les diremos que esta conferencia funcionará de manera magistral, que pueden ustedes a través del chat escribir preguntas, comentarios, saludar desde las distintas partes, porque yo veo aquí que tenemos personas en Ecuador, Perú, Argentina, y de rapidez estoy viendo, pueden darnos sus saludos. Y al final de este tiempo, el ingeniero Oscar Duque nos responderá los cuestionamientos que tengamos. Y al final de la sesión también tendremos un ratito a nuestro presidente Andrés Mauricio Gil, que nos va a hablar un poquito de la actualidad de Acolcur y de las actividades que vienen para octubre y noviembre. Sin más preámbulos, ingeniero Oscar Duque, muy buenas tardes, ya noches. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Puedes prender el micrófono? Sí, buenas noches, Wilson. Buenas noches a todos los que han tenido la amabilidad de conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias a Acolcur por permitirme la participación en este ciclo de conferencias de capacitación y actualización y darme este espacio para hablarles un poquitico de ese proyecto que se convirtió casi que en un proyecto de vida, que es el libro que considero yo como el último hijo que engendré en estos 33, casi 34 años de vida profesional dedicada a los cueros. Ya Wilson ha hablado de mi trayectoria con detalle. Espero que en estos 40, 50 minutos que vamos a estar conectados, pues tengan ustedes la paciencia de escucharme y de asimilar un poquitico la idea que tengo, que es darles como a conocer lo que van a encontrar en ese libro que me tuvo entretenido por varios años. Y entonces empecemos diciendo que el libro nace por un deseo que he tenido siempre de escribir y de contar cosas. De hecho, los que me conocen saben que hace unos 3 años publiqué un pequeño libro de historias de mi niñez, un libro pequeño, anecdótico, familiar, pero que lo compartí con algunos amigos y recibí comentarios y elogios que me motivaron a seguir escribiendo. El libro está en proceso de revisión y seguramente en un mes lo tendremos publicado, pero lo que es todo en la temática está lista. De pronto hay que hacer anexar un poquitico o ampliar un poquitico el tema de la historia en Colombia. El libro consta de 23 capítulos. Es un libro escrito
con mucha pasión, como le he dicho a las personas. Es un libro que hace un homenaje a las personas o a las empresas que han hecho bien las cosas durante estos 34, 40 años a los que hago referencia. Es un libro histórico porque dedico un capítulo muy amplio a la historia del cuero en Colombia en los últimos 40 años y hay mucha remembranza, hay mucha nostalgia y hay muchos pasajes anecdóticos de la historia del cuero en Colombia. Menciono todas las curtiembres que en los años 80 existían en el país, todas las fábricas de calzado. Hago mención de la mayoría de técnicos, ingenieros, proveedores, clientes y demás personas que de una u otra forma han entrado en contacto con nosotros. Igualmente hago una mención de todas estas personas del exterior que en algún momento llegaron y nos enriquecieron con sus enseñanzas y que nos compartieron ese conocimiento que traían de civilizaciones o países más experimentados o con más trayectoria en este proceso de curtición. Y nace también como un libro en defensa del cuero. Hay un capítulo dedicado a la defensa del cuero y es defenderlo de todas las amenazas que han existido desde hace mucho tiempo y que hoy se hacen mucho más fuertes y que hace más complicado el negocio. Es un libro donde doy algunas pautas o tips para el adecuado manejo de una curtiembre que puede ser ampliado al adecuado manejo de cualquier industria, ¿sí? Es decir, defino unos indicadores o unos parámetros que nos ayudan a medir cómo es que está desempeñándose la empresa y cómo podemos estar haciendo esa evaluación permanente para que no tengamos sorpresas al final del año y nos demos cuenta que estamos casi quebrados. Y es un libro que hace referencia también a temas ambientales, a temas de calidad, a temas ecológicos, a nuevos procesos, a procesos alternativos. Hace también referencia o explica el procesamiento de pieles diferentes a las pieles vacunas. Explicamos un poquito cómo se procesan las pieles de ovejas, de cabras, de lagartos y de diferentes animales, tratando de ser un libro, y eso sí es importante y que lo tengan en cuenta. Esto no es un libro de profundidad técnica. Aquí no van a encontrar grandes aportes técnicos. Aquí hay una experiencia contada y digamos que una narración de lo que sucede al interior de las fábricas y que puede ser de conocimiento o de información para todas las personas que están involucradas en el proceso, pero el libro yo lo he hecho para que lo pueda leer todo el mundo, todos los que estamos en esta reunión, los trabajadores de las diferentes empresas, nuestras esposas, nuestros hijos, absolutamente todos pueden leer el libro porque no es de una rigurosidad científica ni de una profundidad técnica que vaya solo orientado a los expertos curtidores, no. Para ellos servirá de base, de apoyo, de material explicativo, pero no hay allí esos conceptos técnicos de profundidad. Eso se lo dejamos a los técnicos y científicos como el doctor Palop de España y a otros que sí se han metido de lleno a entender toda esa temática química y de reacciones que sucede con el colágeno y los demás productos químicos que intervienen. Entonces es un libro que yo digo que es un libro del corazón, sencillo de leer, ameno, y que claro que sí trae aportes y conocimientos adicionales a lo que tenemos en el manejo de una curtiembre. Sin más preámbulos, les voy a mostrar un poquitico de lo que van a encontrar en el libro. Lógicamente, en el tiempo que tenemos no podemos extendernos, pero sí les voy a hablar un poquitico del contenido del libro y entonces permítanme
Ahí están viendo en pantalla. No, Sí, no, don Oscar, Oscar. no estamos viendo. No, debes darle compartir pantalla, el parte Sí, inferior en el display verde. Deme un segundo. Deme un segundo. Un segundo, yo me salgo de aquí. Parte inferior, icono verde, donde dice compartir pantalla. Eso, Correcto. muy bien. Ahí estamos. Sí, señor. Perfecto. Ok, el nombre del libro es Piel Curtida y yo creo que tiene un doble sentido. Es un homenaje a todos los que hemos estado inmersos en este proceso y tenemos experiencia, trayectoria, se nos ha curtido la piel, se nos ha blanqueado el cabello y nos quedan una cantidad de cicatrices y huellas que nos ha dejado esto y que hace que tengamos una piel casi curtida. Y es referencia, pues, lógicamente al proceso de curtición en el que todos hemos estado metidos. Ok, del prólogo ya les hablé, creo que vamos a ir pasando. Como les dije, este documento cuente una historia, explique un proceso industrial, donde hay vivencias y hay todo un trabajo y un sacrificio. Y espero que ese libro sea leído por mucha gente y que le deje aportes y que le deje recuerdos en su corazón y en su mente. ¿Sí? He dicho que la compilación de las experiencias de más de 33 años y que es el producto, pues, de ese trabajo inicialmente como ingeniero de proceso en algunas de las diferentes secciones de las plantas, después como coordinador de producción, como ingeniero jefe. ¿Me están escuchando? Sí, Oscar, está bien. Está bien. Sí, don Oscar. Sí, ingeniero, estamos atentos. Perfecto. Es decir, es todo ese recorrido que hemos tenido durante estos años inmersos en este proceso apasionante de transformación. Aquí hay que agradecer a muchas personas, todos aquellos que de una u otra forma se cruzaron por nuestro camino. Como decía, esas personas que vinieron del otro lado a enseñarnos, pero también esas posibilidades que tuvimos de ir a las diferentes plantas multinacionales del exterior a aprender un poquito, donde encontramos una receptividad grande a pesar de ser de un país tercermundista con todos los problemas del mundo y de pronto no los más grandes o importantes clientes, fuimos siempre acogidos y atendidos con mucho calor y mucho cariño y reforzamos este conocimiento para hacer este proceso de transformación. Digo aquí como un poquitico de, yo me subo aquí un poquito de poema, digo que este trabajo es un reconocimiento del aporte de todas las personas que de una u otra forma se han cruzado conmigo en este difícil pero apasionante camino y que me han dejado huellas con olor a cuero fresco, enseñanzas con aroma curtientes vegetales y consejos con un halo de aromáticos solventes. Es también un llamado a defender el cuero de todas las amenazas que hoy afectan su uso, a reivindicar nuestro trabajo y a resaltar con innovación las bondades de este noble material. ¿Ok? Como les decía, el libro consta de 23 capítulos. Se los voy a mencionar, luego vamos a entrar un poquito en detalle en algunos hasta que nos dé el tiempo. El capítulo 1 es de la historia del cuero en Colombia,
narra cosas muy bonitas. Tratamos de contar esa historia y mencionar, como lo dije, nombres, empresas, fábricas de calzado, aquellas que en los años 80 hicieron que este país fuera considerado como potencia en producción de marroquinería y ser visto como el segundo país del mundo en manufacturas apetecidas y apreciadas en las vitrinas de Estados Unidos, de Europa y demás. Cuento de todas esas curtiembres que estaban disgregadas por el país en los años 80 y 90 y que la mayoría de ellas, con tristeza hay que decirlo, ya no están. Y en fin, la historia del cuero en Colombia es un tema largo, muy bonito, donde hago toda una remembranza. Enseguida les muestro o profundizamos un poquito en el tema. El capítulo 3 es una historia aparte, hago una alusión a el grupo Colcurtidos. Consideré importante mencionarlo porque fue un referente de la industria curtidora del país y de las industrias que de ellas se derivan. Y también como un poquito de agradecimiento porque la mayoría de los años profesionales que le dediqué a esta industria fueron en el grupo Colcurtidos. El capítulo 4 define algunos términos de uso frecuente en el libro. El capítulo 5 habla un poquitico de la histología de la piel. Hay que mencionarla sin entrar en profundidad de la composición del aminoácido y todas las demás cosas, pero sí hacer una alusión a qué es lo que vamos a procesar o vamos a curtir. Y del capítulo 6 al capítulo 11 hago una explicación secuencial del proceso que se da al interior de las curtiembres. Voy hablando de cada etapa del proceso, explicándola en forma sencilla, pero también dando las pautas para el adecuado manejo y el adecuado control en las diferentes etapas a fin de obtener un cuero al final de excelente calidad. El capítulo 12 habla del control de calidad de las diferentes materias primas, cuero, químico y demás, y control de calidad del producto en proceso. El capítulo 13 habla de los daños que presentan las pieles en el exterior o fuera de la curtiembre y los daños que se pueden presentar al interior en el proceso y hacemos ahí recomendaciones para digamos, minimizar esos daños o defectos que ya traen las pieles. En el capítulo 14 hablamos del manejo adecuado del cuero terminado y su manufactura. Es importante hacer mención a esto porque muchas veces entregamos un cuero excelente y lo estropean o en el transporte o en el almacenamiento o en alguna parte cuando ya va a la manufactura o en el momento de la manufactura. Ahí explicamos una cantidad de situaciones que se presentan que podemos ampliar más adelante. En el capítulo 15 hablamos de un tema que es como el dolor de cabeza de muchos de nosotros, o que nos trae complicaciones a cada rato, que es el tema de flor suelta. Para entenderlo, para ver dónde es que se nos genera, por qué se nos causa y qué soluciones o qué acciones preventivas podemos realizar al interior de la curtiembre para contrarrestarlo. En el capítulo 16 hablamos de procesos alternativos a la curtición con cromo. Es un capítulo muy bonito que habla de las diferentes formas de curtir con productos distintos al tradicional cromo, y también podemos en un ratico ampliar. El capítulo 17, implementación de procesos ecológicos en la curtiembre. Este es casi que una historia de vida que quiero compartir, y es un objetivo que cumplimos al producir un cuero de verdad con unas características ecológicas y biodegradables muy importantes. En el capítulo 18 hablamos de procesos diferentes a la transformación de pieles vacunas. En el 19 dedicamos unas páginas al manejo ambiental en las curtiembres, tema
que nos genera también dolores de cabeza y que nos genera muchos costos y que infortunadamente cada día nos apretan y nos exigen más y en ocasiones también interpretan mal nuestros comportamientos y acciones al interior de la Cortiembre. El capítulo 20, siempre he considerado que a la gente hay que instruirla, educarla o enseñarle el manejo adecuado de las manufacturas y todo lo que se elabora en cuero, que entiendan que es una fibra natural que no aguanta el uso y el abuso, que tiene que ser tratada con cariño. Y entonces ahí doy unas pautas para el adecuado manejo. En el capítulo 21, el uso adecuado y cuidados de la manufactura elaboradas en cuero, ¿sí? Perdón, en el 20 es el manejo adecuado y características de negociación de los cueros. Hablo de las diferentes formas en las que comercializamos el cuero en el mundo, pieles saladas, qué condiciones o requisitos deben de tener para que no tengamos una devolución de un contenedor de cuero salado. Igualmente pieles web blue o curtidas, qué condiciones, características, cuidados, controles debemos de tener para que el negocio siempre vaya bien y los amigos chinos o italianos no nos hagan reclamaciones donde nos descuentan un porcentaje o una cantidad importante del dinero que aspirábamos a recibir. El capítulo 22 presento esos tips para el manejo adecuado de la curtiembre, unos indicadores para mirar el adecuado manejo y explico en forma detallada cómo medirlos. Recordemos que lo que se mide, pues que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces explicamos ahí cuál es la forma de hacerlo, cuál es el índice o meta a cumplir. Entonces hablamos de 4 o 5 indicadores que he considerado siempre que son como los fundamentales para el manejo adecuado de una curtiembre y que con esta experiencia puedo decirlo con total tranquilidad de que dan resultado, funcionan y se logran objetivos importantes. Y termino el libro con unas historias, unos artículos, algunos temitas técnicos puntuales, así muy concretos. Hay un poquito de anécdota, hay un poquito de cuentos ahí, un poquito de fábula, historias que he venido escribiendo durante muchos años y que los quiero compartir con todos ustedes. Eso es, en resumen, el contenido. Tenemos tiempo de mirar algunos, Empezamos entonces con la historia del cuero en el mundo y hacemos un recorrido por la humanidad prácticamente desde que se descubrió el uso del cuero o el aporte que podía tener el cubrirse o protegerse con ese pellejo que le habían desprendido al animal que había servido de alimento. Cuento un poquitico de cómo ha evolucionado el proceso, cómo se fueron descubriendo los diferentes métodos de conservación, preservación o curación que llamaban los señores de años atrás. Y voy contando un poquitico de esa evolución y de esos cambios que ha tenido esta industria a través de la historia. Me voy viniendo por etapas, por eras o por periodos y hago todo un recorrido desde la era antes de Cristo, pasando por la era cristiana, entrando a la era antigua y luego la era moderna hasta llegar a nuestros días. Quiero compartirles algo. Yo pretendía terminar este libro y publicarlo el año pasado. Era como mi plano, mi proyecto. Pero vi que era un momento tan difícil y tan oscuro y tan incierto que decidí aplazarlo y por eso estamos haciéndolo hoy, que veo que hay un panorama un poquito diferente. Los quiero invitar que lleven su recuerdo a el 30 de septiembre
del año 2020, ¿cierto? Era un momento mucho más difícil que el que estamos viviendo hoy. Y entonces iba a salir un libro así como triste, como oscuro, como sin esperanza o sin ilusiones. Y entonces por eso fui aplazando y lo estamos presentando ahora. El libro trae apartes muy, muy bonitos. Por ejemplo, aquí les voy a leer pieles de ovinos y de camellos visten a los cristianos y romanos en la época en que Jesús anduvo por Jerusalén y demás poblados que hicieron parte de su periplo evangelizador. Juan el Bautista es descrito en las Sagradas Escrituras como un usuario de rudimentarias vestimentas de piel de camello y cabra. Yo lo que quise sacar fue trocitos del libro para presentárselos aquí. Cuento de que toda la vida se ha curtido pieles y que toda la vida se ha sacrificado animales para alimentarnos y también se han sacrificado otros para aprovechar la piel. Pero nosotros los que curtimos los vacunos sabemos que somos los usuarios de ese subproducto de la industria cárnica y lo que yo he planteado siempre es que la industria curtidora es la industria más descontaminante del mundo. Porque ¿qué pasara si siguiéramos consumiendo carne como se hace y no hubiera por ahí alguien que cogiera esos pellejos y los procesara y los transformara en algo útil y valioso? De pronto no estaríamos aquí contando esta historia. Hablo de la selección de nuestras pieles, o de las pieles de este lado del mundo, que ha sido una dificultad grande. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer cueros de Europa o de trabajarlos, definitivamente concluye que somos supremamente guapos y valientes al lograr transformar en cosas tan maravillosas nuestros cueros partiendo de esas selecciones tan bajas. Hago todo un recuento de lo que ha pasado pues, en la historia en el mundo y me voy viniendo secuencialmente a épocas más recientes. Y termino ese capítulo con algo muy bonito. Cuento de todos los cambios y todas las transformaciones que ha habido, ¿sí? Pero al final, si nos sentamos a hacer un análisis, concluimos de que sí, han cambiado muchas cosas, pero la esencia de los procesos sigue siendo la misma, ¿cierto? El fundamento del proceso sigue siendo el mismo. Entonces, remato ese capítulo con este pequeño artículo. Dice: pareciera que muchas cosas han cambiado en esta técnica de procesar pieles según la historia aquí narrada, pero si lo analizamos bien, concluimos que procesos y usos se asemejan a los comienzos, a lo que se hacía y sucedía miles de años atrás. Podríamos entonces parodiar un poco a Giuseppe Tomasi de Lampedusa en su obra El gato pardo, y los curtidores de hoy, con un poco de nostalgia e ironía, nos atrevemos a decir que en cueros casi todo ha cambiado y la prueba de ello es que casi todo sigue igual. Por eso les digo que el libro tiene un poquito de poesía y un poquito de nostalgia. Me adentro en la historia del cuero en Colombia, también muy linda, y aquí sí que hay nostalgia y hay añoranzas. Cuento cómo era esta industria hace 40, 50 años y voy narrando esa evolución, en ocasiones favorable, en otras no tan beneficiosa, que ha tenido el sector. Y no nos quedamos solo en los cueros, ya lo decía, involucramos proveedores. Entonces mencionamos todas las casas químicas que hace 40 o 50 años existían en el país, esos grandes multinacionales como la BASF, como la Bayer, como Roman Haas, Stockhausen y todas estas que ahora no están. Ya les dije que menciono las diferentes curtiembres, los diferentes sectores curtidores del país, hacemos una mención de ellos y de la importancia que tuvieron en su momento, o algunos que todavía tienen importancia y vigencia. Entonces hacemos una mención importante al sector de La María en Calarcá, al sector de Villapinzón, al sector de Pasto, de Belencito, y al sector curtidor de Cartago en su momento, al sector curtidor del Cerrito Valle, a las curtiembres de Bucaramanga y en fin, lógicamente a Villapinzón en Bogotá,
hacemos una mención de cómo éramos hace años y cómo estamos hoy. Aquí hay un trocito que lo quiero leer. En las décadas del 70 y 80 se vivió el periodo más floreciente del sector curtido en el país. Más de 80 curtiembres medianas, grandes y arriba de 400 curtiembres pequeñas estaban disgregadas por todo el territorio nacional, transformando pieles crudas en cueros terminados, que consumía con avidez también la sólida industria de calzado y marroquinería de la época. Ya mencioné la importancia y sumábamos punticos en el PIB en esas épocas. En estos años se tenían bien identificadas algunas zonas del país de gran vocación curtidora, sitios estratégicos por encontrarse cerca de las plantas de sacrificio o en sectores donde agua y posibilidad de mano de obra barata eran abundantes. Ahí empiezo entonces a mencionar diferentes curtiembres y diferentes sectores curtidores. Como les he dicho, esto es un reconocimiento al tesón de toda la gente que ha estado inmersa en esta industria, y entonces menciono aquí, yo sé que se me van a quedar por fuera apellidos, nombres, empresas, en fin, pero quiero pedir de antemano excusas si se quedan por fuera, pero es importante, aquí decimos ligados a la industria de los cueros en Colombia, aparecen apellidos como Arango, Aristizábal, todos estos que nos vuelven recurrentes y familiares. 2 y hasta 3 generaciones se han dedicado a este tradicional oficio de convertir un subproducto maloliente en algo valioso y útil para la manufactura de zapatos, correas, bolsos, maletas para viaje, billetera, muebles, sillas, parequinos, correas y empaques industriales, correas y aditamientos ortopédicos, artesanías, decoración, vestimenta y otras aplicaciones prácticas que la humanidad le ha venido encontrando a estos nobles cueros terminados. Es un reconocimiento y un engrandecimiento del sector. Aquí está parte de los que les mencionaba. Aquí hago alusión a Bogotá. Vienen al recuerdo, no pueden quedarse por fuera del recuento de curtiembres que lograron en su mejor momento talla y prestigio internacional. En la capital del país se destacaron la colombiana de curtidos, curtiembres Imacú, curtiembres Luna, curtiembres del Reno, Hecatán, Delta, en fin, seguramente algunas faltarán, pero todavía como les dije, este capítulo de la historia en Colombia soporta algunos ajustes. Continúo y hago mención a esta zona del país: Antioquia, curtidos Sabaneta en Sabaneta, Liscano Hermano y curtiembre Titán en Cali, Jumbo, Americana de curtidos, curtiembre del Progreso y curtidos Consota en el departamento de Risaralda, curtiembre La Estrella y curtiembre Itaú en el sur del Valle de la Burrá, Andina de curtidos en Copacabana, donde el doctor David Rabinovich, un colombiano hijo de inmigrantes judíos, y el doctor Vladimir Ostrowski, un ruso formado como maestro curtidor en una universidad de Estados Unidos, impartían enseñanzas y magistrales cátedras sobre los procesos de curtición a ingenieros químicos recién egresados y a todo aquel que mostrara interés por los procesos químicos y sus efectos sobre las pieles vacunas. Mucha remembranza, mucho recuerdo. Y pues yo trataba aquí de hacer lo que nunca se ha hecho en este sector, que es involucrar a los diferentes actores, ¿cierto? Proveedores, curtiembres y clientes. Y entonces también con nostalgia cuento que en los años idos teníamos una gran cantidad de fábricas que consumían el cuero que producíamos. Aquí están las de Bogotá. Igual hago mención de Medellín, de Cali y lo demás, y podemos leer ahí, yo no sé, todos los que están mirando, cuántas de esas fábricas que estamos mencionando en Bogotá que existían en los años 80, 90, existen hoy. Yo creo que son muy pocas. Digo entonces que centenares de zapaterías medianas y talleres de calzado, marroquinería, cinturones y chaquetas de los barrios Restrepo y San Benito hacían de Bogotá un centro productor muy importante de manufacturas en cuero, que abastecía de zapatos y accesorios a los capitalinos y a muchos otros clientes de todo el país y del mundo, porque ya lo dijimos que se exportaba bastante. Hablo de todas estas asociaciones o entidades que se han creado supuestamente para ayudar a la industria curtidora o manufacturera o a los comercializadores de pieles, y concluimos que al final los aportes han sido pocos.
Este es el tema del grupo Colcurtidos, que como les dije, consideré importante hacer una mención ahí. Este es el capítulo de la definición de algunos términos que se van a encontrar repetidamente a través del libro, entonces dedicamos un capitulito como a definir para que la gente lo entienda. Entramos al capítulo de la histología, en eso no hacemos gran profundidad, simplemente contamos un poquito. El cuero que se utiliza para la manufactura de diferentes artículos proviene del 98% de pieles de animales mamíferos, de esto un 70% se aprovecha de los bovinos. Y aquí, y cada vez que podamos, tenemos que hacer alusión a esto. Bovinos que han sido sacrificados para el consumo de carne, porque todavía hay gente que dice que hay que empezar a matar una vaquita para quitarle el cuero. El porcentaje restante proviene de pieles de cabras, corderos, ovejas, caballos, cerdos, búfalos. Cuento un poquitico de la función de la piel, hablo un poquitico de esa histología. Lo más técnico que hay ahí es el radical del aminoácido, porque me sirve para explicar más adelante un temita y contarle a la gente que el colágeno está compuesto por una serie de aminoácidos diferentes y que esos aminoácidos son los componentes de esa proteína que compone la piel. Después de explicar estos conceptos que, no, como dije, no tienen una gran profundidad técnica, entonces sí estamos listos para entrar a los capítulos que hablan del proceso de transformación al interior de la curtiembre. No me voy a detener mucho ahí. Wilson me dará una señita cuando debo parar y los voy a pasar así rápido. Entonces, hablamos del proceso de pelambre y la metodología que yo utilizo en el libro habla de un alcance, de unos equipos utilizados, de unos químicos utilizados y de los controles técnicos o controles de calidad que tenemos que tener al interior de la curtiembre en cada una de las etapas para lograr unos cueros de óptima calidad. Cuento, lógicamente explico el proceso y todas las diferentes etapas de cada uno de los subprocesos. Entonces en el pelambre explicamos bien en qué consiste un remojo, cómo debe ser un adecuado remojo, un encalado, cómo debe ser. En el curtido explico igual, el curtido arranca con un alcance, los equipos, los químicos usados y hacemos una explicación clara de qué es el proceso de curtición, cuál es la mejor forma de hacerlo, qué controles deben de tener. Y hacemos una explicación, como lo dije, sirve para todos aquellos que estamos metidos al interior de la curtiembre porque nos refuerza los conocimientos o nos los recuerda, pero también para aquellos otros que no tienen que ver nada con esto. Total, es válido que lo lean porque estamos narrando o contando un proceso. Anexamos unas recetas orientativas de los diferentes procesos, ¿sí? Utilizo esa forma porque recuerdo que todos los que trabajamos en producción nos mantenemos metidos en la planta con una o dos libretas por ahí anotando cuánta cosa vemos o se nos ocurre y vamos diseñando las fórmulas o vamos elaborando las recetas así en hojitas de cuaderno. Igual el proceso de recurtición, explicamos qué es lo que sucede, las diferentes recurticiones, los tipos de productos utilizados, los beneficios o bondades de cada uno. Explicamos que es en esa etapa donde se le dan las características a los diferentes cueros dependiendo del uso que vayan a tener. Y explicamos pues que no es lo mismo recurtir un cuero para una vestimenta o confección que recurtir un cuero para una bota de seguridad. Hay gente que compra un cuero y con ese cuero hace zapatos para el hijo, para el papá, forra el mueble, forra el carro. Y hay que explicarle a la gente que cada cuero tiene un proceso diferente que lo hace apto para una manufactura o un uso diferente. Hablamos del proceso de secado, las diferentes técnicas de secado, los controles que tiene que haber para un adecuado secado, los problemas que se pueden presentar cuando hay un secado deficiente. Igual el proceso de acondicionado, las formas de acondicionar, las técnicas, los controles, cuidados que hay que tener para que esa operación tan importante y que a veces la descuidamos un poquitico, no estropee o no dañe lo que hemos hecho bien en los procesos
iniciales. Y le dedicamos un capítulo amplio al acabado. Yo todavía no sé si el acabado es un arte, es una ciencia, es una técnica, es una forma de maquillar, o es una forma de diseñar o desarrollar, o simplemente tenemos que someternos a la moda o a los gustos de los diseñadores. O tenemos que tener mucha sensibilidad, no sé, creo que es una mezcla de todo eso. Explicamos los diferentes tipos de acabado, dependiendo de lo que se haga sobre la superficie flor o dependiendo de los químicos que se utilicen o de los procesos que se realicen. Hablamos bastante en este capítulo de los productos químicos que se usan en el acabado, de las bondades o los aportes que cada uno de ellos le confieren al cuero, y igualmente todos los controles y cuidados que se deben de tener para tener una piel terminada adecuadamente. Les voy a leer este trocito de abajo. El acabado es parte integral del proceso de transformación y los procesos anteriores tienen que ser compatibles con el acabado. El acabado tiene que embellecer el cuero, además de protegerlo y hacerlo durable. Las terminaciones varían mucho según sea el uso final que se le vaya a dar al cuero y al tipo de apariencia final y textura que se desee. En cualquier caso, es muy importante tener en cuenta que el acabado debe cumplir exigencias, todas esas que nos piden y que cada día nos piden más: flexibilidad, adherencia, aspecto de la superficie, resistencia a la humedad, resistencia a la temperatura, resistencia a los solventes, a los rotes, a las flexiones, durabilidad, envejecimiento y todo lo demás, permeabilidad, absorción y todo lo que cada día nos están pidiendo que cumpla el cuero. Le dedico varias páginas a hablar de la química del acabado, ¿sí? De los diferentes productos, de los ligantes, de la resina, de los colorantes, las lacas, los productos auxiliares y todo lo demás. Entramos al capítulo de control de calidad. Ya les decía que tenemos que estar siempre vigilando y revisando lo que vamos haciendo al interior de la curtiembre, y tenemos que estar verificando que todo se va cumpliendo a fin de no tener sorpresas al final del tubo. Y entonces esto es un control permanente. Es control de calidad de la materia prima cueros, control de calidad de los productos químicos, control de calidad del cuero en proceso, control de calidad del cuero terminado, donde hacemos toda una explicación de las pruebas que se le realizan a los cueros terminados o que nos piden los clientes, unas que tienen que ver con el sustrato piel, otras que tienen que ver con el acabado, y unas pruebas químicas como lo que es el pH, el contenido de grasa, en fin. Todo esto lo explicamos pues en una forma con cierta profundidad, pero entendible para todos. Hablamos también de esas otras pruebas que en ocasiones nos piden: cromo hexavalente, nitrógeno total, taninos, metales pesados, en fin. Y cada vez, Juan Manuel cada vez nos pide más cosas. Hablo de los daños que afectan el cuero terminado antes de llegar a la curtiembre y de todo lo que sucede en la planta de sacrificio y al interior de la curtiembre. Y doy pautas o recomendaciones para que esos daños, en vez de acentuarse o crecer, pues los tratemos de disminuir u ocultar. Y ahí contamos o explicamos cada una de las situaciones que se pueden generar en los diferentes procesos, cogiendo qué daño se puede generar en el pelambre, qué daño se puede generar en el curtido, cuáles en el recurtido, cuáles en el secado, qué afectaciones o daños podemos causar en el acondicionado, en el acabado, en fin. Y vamos sugiriendo, recomendando acciones preventivas. Aquí ya el tema que les decía, estas recomendaciones a los manufactureros y a las personas que comercializan el cuero. Uno va a veces a una peletería y le da tristeza ver cómo están tratando esos cueros que tanta dificultad nos causaron para producirlos planos, limpios, extendidos, y los encontramos arrugados, pisados, empolvados. Aquí les contamos a la gente. Yo creo que todos hemos pasado por estas situaciones donde se nos presentan reclamos o quejas de los
fabricantes y vamos y encontramos que son daños que se generan o por desconocimiento o simplemente por falta de control, ¿cierto? De todo eso hacemos alusión y hacemos una referencia de cómo afrontar una situación de estas. Dedico, como les dije, un capítulo a este tema de la flor suelta. Ya les expliqué que parte de estas canas nos las sacaron la flor suelta. Hablamos de los procesos alternos a la curtición con cromo y entonces explicamos un poquito las reacciones con lo que sucede con curticiones vegetales, con minerales distintos al cromo, con curticiones sintéticas o con las precurticiones orgánicas. Y este capítulo era el que les mencionaba, que es casi una realización o una cristalización de un sueño, que es la producción de un cuero ecológico biodegradable, un trabajo de más de 2 años que mereció un reconocimiento por MinCiencias y fue considerado como un desarrollo de alta innovación y de alto impacto ambiental. Mereció la empresa algunos reconocimientos de exención de impuestos y de préstamos blandos para desarrollar el proyecto y se llevó a feliz término. Y entonces cuento ahí qué se hizo, sin egoísmos les explico y les dejo ese legado de cómo se pueden hacer las cosas con trabajo, con lucha, con compromiso, con mucha dedicación. Aquí digo, después de varios años de investigación, pruebas, ajustes, hemos logrado un cuero amigable con el medio ambiente. Se han usado productos sustitutos ecológicos de última generación de cargas químicas europeas. Logramos reemplazar los tradicionales productos químicos usados desde hace muchos años, introduciendo cambios importantes en cada etapa del proceso para tener un cuero biodegradable y un proceso totalmente amigable. Eso es una realidad. Y ahí les cuento, el tema pues es amplio y explica todo. Aquí les cuento más o menos cuáles fueron los cambios importantes que se hicieron. Pues, lógicamente no usamos cromo, no usamos sulfuro de sodio, no usamos ácido sulfúrico, no usamos desencalantes a base de amonio. La sal que pretendíamos bajarla a 0, hay que ser sinceros, logramos en el picker bajar a un 2% de sal. No usamos químicos con solventes orgánicos, ese paso ya lo dimos hace mucho tiempo. No usamos químicos que contuvieran metales pesados, ninguna sustancia restringida o en observancia por los entes reguladores. 0 productos químicos derivados del petróleo o de impacto ambiental y el uso de sustancias con un alto grado de sostenibilidad o sustentabilidad fueron introducidas aquí, muchas sustancias de origen natural. Y adicionalmente logramos reducir el consumo de agua, el consumo de energía. Se hace recuperación de pelo y reciclaje de algún agua de proceso. Y la etapa inicial, que es el predescarne o el desprendimiento de la capa subcutánea, pues se hace con las pieles en verde. Y eso nos permite dar el primer paso para que los procesos vayan más limpios. Si metemos menos grasa al proceso y si recuperamos el pelo, pues ya vamos teniendo unas aguas con menos carga contaminante. Aquí está el artículo de los procesos diferentes a las pieles bovinas. Voy a pasar rápido. Ya les dije que contamos un poquito cuál es la histología de las diferentes pieles y cuál es su forma de procesarlas así en una forma sencilla. El tema ambiental de las curtiembres, hacemos mucho énfasis en esto porque realmente a esto se le han parado muchas bolas, se han hecho muchas cosas y tenemos que seguir haciendo. Entonces, explicamos cómo es el adecuado tratamiento de unas aguas residuales, cómo es el manejo de las emisiones aire, el manejo de olores, tema que nos está afectando y que nos están apretando bastante. La captación de agua de proceso, que también tiene que tener unos controles y tiene que cumplir con unas reglamentaciones, y el manejo de esos residuos sólidos que son tan abundantes y
y se generan tanto en la curtiembre que tienen que tener un adecuado manejo y cada día, pues lógicamente, viene más exigencias. Cuidados, manejo adecuadas características y negociaciones de los cueros, es lo que les decía, las diferentes modalidades de cuero que comercializamos, ahí explicamos cuáles son los cuidados que se deben de tener. El tema del uso de la manufactura, ya lo dijimos, le damos los tips a los usuarios para que le den el mantenimiento adecuado a las sillas, a los sofás, a la tapicería del auto, al bolso en gamuza, a los zapatos en nubuck, en fin. Eso lo considero importante. Y el tema de los indicadores que les decía, que son como los medibles que siempre debe tener uno al interior de una curtiembre para tenerla controlada y saber que las cosas van bien, para que nada se le salga de los parámetros o los estándares definidos. Defino o explico qué es el rendimiento, que son los decímetros o pies cuadrados obtenidos al final por cada kilo de cuero comprado. Explico el indicador, explico cómo se debe manejar, pongo unos índices que han sido cumplibles por algunas empresas o curtiembres del país y del exterior. Hablamos del tema de calidad definido como cumplimiento de especificaciones o de estándares, y el indicador que ponemos es un porcentaje de evoluciones versus las unidades o número de pieles devueltas o cuestionadas o rechazadas o reclamadas versus el número de pieles entregadas. Yo simplemente doy algunos tips. Costos de los químicos, hay que saberlos y tenerlos siempre. Costo de mano de obra directa, indirecta, los inventarios de cuero en proceso. En ocasiones creemos que tenemos una gran cantidad de cuero en la planta y que tiene un valor X, pero cuando vamos a cuantificar y a evaluar de verdad qué es lo que tenemos una cantidad de rechazos que en el momento de monetizarlo nos cuestan, no nos dan absolutamente nada por ello. Entonces ahí se nos genera un desbalance en el PIG y ha sido el comienzo del final de muchas curtiembres. Igual el inventario de químicos tiene que ser manejado, regulado, controlado. Ahí digo o sugiero cuál debe ser el inventario máximo que uno debe tener de acuerdo al consumo, en fin. Y hacemos un análisis de los gastos variables y los demás incidentes en el proceso para que estén siempre controlados y verificados constantemente. Y el capítulo final que les cuento de las historias y algunos escritos cortos que he ido publicando, que he ido escribiendo, que los quise dejar para esa parte final como para cerrar con un poquito de alegría el libro. Creo que me extendí un poco, Wilson y los demás compañeros me disculpan, pero esta emoción y esta pasión siempre es así. Pues, Oscar, aquí todos estamos entretenidos, creo yo, y el primer comentario que yo hago es que cuando mencionas casas químicas y zapaterías y curtiembres de la industria, y yo empiezo a reconocer un alto porcentaje, oiga, ¿cuántos años tenemos entonces? ¡Qué barbaridad! Bueno, el auditorio puede en este momento formular preguntas a través del chat o pueden simplemente abrir su micrófono y comunicarse con el ingeniero Oscar. Muchísimas gracias ante todo al ingeniero y ya en este momento abrimos los micrófonos. El que quiera formular una pregunta o quiera escribirla a través del chat. Oscar, buenas noches, con Juan Manuel Salazar, ¿cómo estás? Te quería decir que de verdad, muchas gracias, pues de verdad estoy súper ansioso esperando que salga el libro y necesito que me reserve mi librito porque las experiencias que tienes tú dentro del trabajo de la industria, pues aunque yo ya no soy ningún pollo, pues siempre me lleva añitos de ventaja, ¿cierto? Y en los sectores que trabajaste. Me parece muy interesante el último capítulo en el cual
hace la descripción de la parte del manejo, que es un tema que realmente ningún libro lo tiene incluido. Y yo creo que la experiencia tuya es súper valiosa y de verdad 1.000.000 de gracias por compartirla, Oscar. Gracias, Juan Manuel. Y de verdad que sí, lo que hemos tratado de dejar escrito y como legado es eso, es esa trayectoria y esa experiencia y ese aprendizaje constante. Y no nos podemos ir con la maleta llena, hay que descargar un poco, ojalá todo, y dejárselo a todos ustedes que con tanto cariño aprecian este trabajo. Buenas tardes, Inge. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Gracias, Inge. Oscar, felicidades, José Luis Rico de aquí de México. De alguna manera te felicito, la verdad, por esa aportación hacia toda la comunidad del gremio curtidor internacional. De alguna manera se dice fácil, se ve sencillo escribir a veces unas páginas de un artículo, de un libro, pero la investigación y los años de recopilación que se encuentran detrás de es bastante. Horas de desvelo, no nada más en el escribir, sino el sustentar, el soportar cada frase, cada párrafo que escribes ahí en tu libro. Y una parte que bien comentas en el uso y manejo adecuado de los cueros, seguirá, sí, ha sido y seguirá siendo un tema a tratar, porque no todos los curtidores sabemos manejar el cuero, y sobre todo cuando ya nos toca enfrentar la parte comercial, pues de alguna manera quien ha estado en la parte técnica, en la parte productiva y después en la parte comercial, pues se dará cuenta que el cliente no es fácil, porque primero nosotros como curtidores debemos ser un asesor de los clientes, de aquellos clientes que van a manufacturar con el cuero, ya sea un calzado, una prenda de vestir, o bien un sofá o el tapizar un auto, etcétera. Cada uno de estos productos requiere propiedades muy diversas y manejos muy diferentes, pero sobre todo conocer el entorno físico-mecánico que con el cual vamos a tratar ese cuero para darle las características, la morfología del producto que finalmente va a salir al mercado. Agradezco enormemente tus conocimientos que haces públicos a través de este libro, y un abrazo desde México, Inge. Muchas gracias, y de verdad que esto es una hermandad, esto no tiene fronteras, y lo que hacemos o decimos aquí tiene utilización práctica en cualquier rincón del mundo. Muchas gracias. Oscar, te habla Martín. Felicitaciones, hombre, excelente. Sí, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien, hombre, qué buena presentación, hombre, excelente. Me siento orgulloso de tener un hermano, un amigo como tú, que has podido plasmar en ese libro todas esas experiencias. Muy, muy bueno. Tú sabes que no estoy en ese sector, pero he compartido contigo algunos comentarios y es muy agradable poder conocer esto ya después más profundidad cuando estemos leyendo el libro. Felicitaciones, Oscar. Gracias, Martín, gracias, pero no eres ajeno, estás en el sector textilero que tiene muchas similitudes con nuestro sector. Bueno, también es cierto, Oscar. Hiciste un aporte muy importante cuando dijiste qué sería del mundo si no tuviéramos este procesamiento de las pieles, que en vez de ser un factor contaminante, antes es un factor descontaminante. Total, Martín. Lo que pasa es que nunca nos han visto como tal. Por el contrario, siempre llevamos el rótulo de industria contaminante, sucia, dañina, y eso tenemos que rebatirlo con altura. Gracias, Martín, de nuevo.
el micrófono y abierto, simplemente el teléfono y se comunican con el ingeniero Oscar. Mientras tanto, pues aquí en el chat tenemos palabras de felicitación de US, de Sara, de José David, Lazarus, de Janet, Daniela Ruiz, Maolarte, Alba Rincones, Rodrigo Angón, Karim, todos reconociendo el trabajo del ingeniero Oscar Duque. Si hay alguna pregunta para él, bien puede en este momento hacerla. ¿Qué tal si nos hablas, Oscar, por ejemplo, para cuándo se está pensado que tengamos el libro en la mano? Porque yo me ayudo a los cuando yo creo que es el mío. Gracias, Wilson. No, y pues si podemos de una vez tomar lista y que vayan haciendo el pedido, pues sería maravilloso. No mentiras, el libro, la idea es que... Ahí a través del chat está. La idea es que en noviembre, máximo a mediados de noviembre, esté el libro ya en físico y pueda yo iniciar ese periplo de ir a saludar a la gente y entregarle el libro y compartir un poquitico, esa es la idea. Pero, es decir, este año tenemos el libro en nuestras manos y de pronto va a ser el libro de cabecera del mes de diciembre de vacaciones. Que Dubiel Gómez, ¿me le va? ¿Me escucha? Don Dubiel, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Bien, mi doctor Duque, ¿qué tal? Estuve muy pendiente de este momento. Estuve realmente ansioso por escucharlo. La verdad, felicitaciones, doctor Duque. Usted en este libro hace un relato magistral realmente sobre lo que es toda la industria del cuero en el país. Yo creo que no se le queda absolutamente nada por hacer. Con una gran destreza, con una capacidad enorme, con un conocimiento. Realmente hay que felicitarlo, doctor Duque. Estoy muy ansioso también de recibir mi libro, como usted me lo prometió. Pues yo, si no participé directamente durante toda mi vida activa en la parte de los cueros, en la parte de la curtición, profesión que usted domina con mucha amplitud, y que seguramente este libro, como lo relata y con la buena exposición que le hace, va a servir y va a ser un aporte para las personas que apenas empiezan, los que están haciendo apenas los recorridos en esta difícil tarea. A usted, doctor Duque, muchas felicitaciones. Le decía yo anteriormente que deja usted un valioso, un gran legado para esta industria de los cueros, y qué mejor que en cabeza suya sea precisamente que deje plasmado todos esos conocimientos, ¿sí? Y lo vamos a tener ahí disponible seguramente, todas las personas, los que están activos en esta actividad, en esta valiosa actividad, como consulta. Muchas gracias, don Dubiel, muchas gracias. De nuevo, felicitaciones, un abrazo muy grande y gracias a todos. Usted ha sido un protagonista importante porque fue proveedor de pieles de nosotros por muchísimos años y tuvo que soportar las rabietas que en ocasiones los curtidores tenemos cuando nos llega el cuero diferente a lo que esperamos, porque siempre estamos esperando algo mejor. Esto es una cadena. Los curtidores esperamos un mejor cuero, nuestros clientes manufactureros esperan un mejor cuero y bueno, ha sido la vida y ha sido una historia. Muchas gracias, don Dubiel. Ingeniero Duque, buenas noches. Rodrigo Dangón. Primero que todo, ¿Cómo estás? Hombre, Oscar, te felicito por ese trabajo magistral, como siempre, ese desempeño profesional que siempre demostraste, y aunque estuve muy poco tiempo realmente para
la experiencia que tú has tenido, que compartí contigo pocos años, me enseñaste mucho. Y aunque llevo varios años por fuera del sector del cuero, tengo en la mente ese gran trabajo que tú hiciste. Y pues te deseo muchos éxitos. Lo mismo, muchos saludos a Dubiel, que estas canas también me las sacó él. Un abrazo, muchos éxitos y felicitaciones, Oscar. Gracias, Rodrigo, gracias. Igualmente, Hace rato no te veía, Oscar, qué bueno verte. fuiste un proveedor de pieles que también hiciste aportes importantes a esto y seguramente ahí estará la mención en el libro, Rodrigo. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Martín Velázquez. Primero que todo, pues muy agradecido por el espacio. Realmente, de parte mía, pues estamos dedicados a la industria cárnica y hemos estado haciendo pues algunos acercamientos en función de la transformación pues de la piel bovina, tanto con fines pues de materiales como bolsos, zapatos y también con fines alimenticios, en el término pues de la carnaza, como el uso del colágeno y demás. Quisiera saber si de pronto es viable alguna asesoría personalizada por parte suya en todo este proceso de transformación. Y muchas gracias. Martín, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Sí, estamos abiertos a asesorar, a acompañar, a orientar a las diferentes industrias que tengan que ver con este subproducto. Claro que sí. Nos hablamos internamente y miramos cómo nos contactamos, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero contarles que en nuestro auditorio hay gente de toda Colombia, tenemos presencia de personas de Ecuador, Brasil, Guatemala, León, México, y eso nos honra. Muchísimas gracias. Yo quisiera ir cerrando un poquito el proceso, nuevamente reconociendo el trabajo del ingeniero Oscar Duque, a quien en el seno de Acolcur conocemos de hace muchísimos años, sabemos de su profesionalismo, de su sapiencia. Y ingeniero Oscar, de verdad un orgullo tenerlo a usted hoy acá. Yo quiero, antes de cerrar, darle la palabra a don Mauricio Gil, que es el presidente de la asociación, para que nos cuente un poquito de las actividades en que está hoy Acolcur y lo que viene para Acolcur, que entre otras cosas, de entrada, el día que el libro del ingeniero Oscar esté ya a la venta, en una de estas actividades volveremos a comunicarnos con usted, ingeniero. De momento le doy la palabra a Andrés Mauricio, por favor. Muchas gracias, Wilson. Primero que todo, gracias a Oscar por esa magistral presentación de su libro. Ya todos estamos muy ansiosos para poderlo comprar y empezarlo a reservar. No sé desde cuándo podemos ya empezar las reservas. Bueno, primero les quiero hablar un tema que se ha llevado de la mano con Pablo Narváez, exdirector de la Cámara del Cuero y la Federación Nacional de Curtidores, y es una diligencia que se hizo ante la SIC sobre un tema que nos compete a todos, y es el uso de la palabra piel y cuero. Muchas veces llegamos nosotros a una grande superficie y nos ofrecen el mueble en cuero vegano, en cuero sintético, en fin, utilizan la palabra cuero en productos que realmente no son cuero. Entonces, se hizo la diligencia presente a la SIC, a la doctora Paola Andrea Pérez, directora de Investigación de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, y básicamente en una reunión virtual con su equipo de trabajo se comentó el tema de advertir la publicidad engañosa que se está haciendo con el cuero, y sobre todo el uso de esta palabra cuero, que tuviera unas consecuencias y pues no utilizar, sobre todo estas grandes superficies, trataran de culturizar o de explicar a la gente que no utilicen esta palabra cuero para vender sus productos, solamente con las fibras naturales.
También quiero hablarles del ciclo de conferencias que se va a estimular el uso del cuero. Va dirigido a estudiantes de diseño y en general a diseñadores, con la ayuda de la red de administradora de diseño RAD, gracias a su director ejecutivo, el señor Andrés Páez. También hablaremos en los días 10 y 17 de noviembre, la primera para desmitificar algunos temas referentes al cuero, su ciclo de carbono, el reconocimiento de las curtiembres como beneficiadoras y reciclado RAD en la industria cárnica, las bondades del cuero como una materia prima. La segunda va a ser con referencia al proceso de curtición, el uso de productos y procesos amigables con el medio ambiente, las curtiembres responsables. Y la tercera sería el ciclo de creación de colecciones de moda usando el cuero. Estas conferencias van a estar a cargo de Juan Manuel Salazar, John Jairo Carmona y Caterín Serrano. En su momento les explicaremos un poco más sobre estos conferencistas y sobre estas conferencias. Les agradezco mucho la presencia de todos. Nuevamente a ingeniero Oscar por la presentación de este excelente libro y muy ansiosos de recibirlo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos por la presencia, y aquí lo importante es sembrar una inquietud, plantear un propósito y seguir defendiendo esta industria. Muchas gracias. A usted, ingeniero. Nosotros, antes de cerrar, simplemente darle gracias a todos ustedes, los que están aquí, los que siempre cumplen con esa cita de